Queridos hermanos, como habíamos invitado desde nuestra comunidad parroquial de Cristo Rey, indudablemente nos queremos unir a través de estas redes a poder vivir y compartir con ustedes este retiro espiritual que queremos hacer durante la semana, de lunes a viernes a esta hora, a las 19 horas, pero que luego ustedes en diversos horarios pueden reflexionar, desarrollar un espacio interior en cualquier momento del día. Hoy quiero compartir con ustedes este primer día del retiro. El lunes santo tuvo un día de fiesta precedente, que fue el de ayer, el Domingo de Ramos, dando inicio de modo especial a lo que era la Semana Santa. Y es una semana histórica en cierta medida en la que todos nos la vamos a recordar, porque ninguno de nosotros pensaba en la Semana Santa del 2019 poder vivir lo que estamos viviendo en esta semana del 2020. Y también será para nosotros un recuerdo a futuro que todavía no está presente, la consideración de la Semana Santa en el 2021, si Dios quiere, de cómo fue esta que estamos viviendo ahora. Es una Semana Santa histórica, o particularmente que marca la historia de la humanidad, pero sobre un hecho histórico que sigue presente, que es la redención de Cristo. Por eso, en medio de esta suerte de confinamiento que tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, algunos saliendo a trabajar dentro de las responsabilidades que tienen, tenemos que tratar de que sea una Semana Santa esforzadamente religiosa. Hoy, ya lo veremos en la misa dentro de un rato, el lunes santo nos trae como regalo el Evangelio donde se da el diálogo de Pedro y de Judas con Jesús y se toca la trama de Judas y los pobres, donde Jesús deja bien en claro el texto evangélico que los pobres siempre van a estar con nosotros, pero que la bolsa que la realidad de los hermanos. El Evangelio va a marcar la necesidad de un justo equilibrio que tiene que tener el cristiano, la Iglesia, las organizaciones, los movimientos, en el servicio que tenemos que tener a los pobres y en el servicio que tenemos a Dios, que no son cosas incompatibles. En la Iglesia trabajamos sirviendo a Dios en las diversas instancias eclesiales, y ese servicio a Dios nos impele, nos empuja a servir a los más necesitados, especialmente en esta cuarentena, en esta pandemia, de muchos hermanos que van a sufrir. Por eso es una propuesta interior, muy espiritual, en la que nos tenemos que aprestar a vivir con mayor esfuerzo el sentido religioso de esta semana, con las naturales preocupaciones que tenemos, como la económica, como los problemas de salud, como el temor o el miedo a la enfermedad, como la preocupación de no ver a los seres queridos cercanos. Algunos llevan algunos meses sin ver a sus seres queridos, pero en medio de esa realidad, en medio de ese clima, tratar de esforzarnos de hacer un equilibrio justo entre la vida religiosa dentro de esa preocupación natural que nos ofrece esta pandemia natural global que nos toca vivir. Les había ofrecido, mejor dicho, 3 momentos de la reflexión. En primer lugar, la consideración del miedo. Ayer, después de algunas celebraciones y también por la tarde, por la mañana y por la tarde, sin romper el distanciamiento social que nos pide la prudencia sanitaria, quise salir a bendecir los ramos que estaban puestos
en las verjas o en las puertas de las casas. Unas 80 familias por la mañana y por la tarde, en la que como sacerdote podía percibir de modo especialísimo el temor o la angustia de la gente. Tal vez un detalle para contarle: todos tenían los ramos en sus verjas, sus puertas, o a veces en sus manos, pero yo entreveía que la gente estaba más preocupada de lo que está viviendo la humanidad al hecho mismo de los ramos. No es que contradecía una cosa con la otra, pero sí se reflejaba un espacio y un clima interior que marcaba la situación de la angustia del corazón de la gente. Es natural que tengamos miedo. Los miedos forman parte de la condición humana. El miedo es natural, pero puede causar daños. Podemos tener miedo a la natural situación de enfermarnos, o podemos tener miedo también a morir, o podemos tener miedo de un ser querido que se... Eso no lo podemos contradecir, pero sí lo debemos encauzar. Naturalmente, el hecho del mismo de la condición humana tiene un espíritu, tiene una instancia natural de sobrevivencia que subviene con el instinto natural de la sobrevivencia. Lo que hay que hacer de modo especial frente a esos temores, miedos que ocurren, es tratar de que ellos no nos dominen, sino sobreponernos y encauzarlos a los miedos en un espíritu de fortaleza. Es decir, esa suerte de pasión psicofísica que tenemos frente a un mal futuro que viene, se trata de implementar el miedo en un temor que se hace acción para tratar de cambiar y de enfrentar y afrontar esa situación que se nos viene. Es bueno que tengamos esto. ¿Por qué? Porque si no, queridos hermanos, en una suerte de psicosis interior, el corazón se debilita y se debilitan también las propias energías naturales. El ser humano es una realidad unitotal entre lo corpóreo y lo espiritual. Lo que siente nuestra alma se refleja en el cuerpo y el cuerpo también se refleja en el alma. Por eso no debemos tener miedo. Debemos tener la precaución necesaria frente a los hechos que nos toca vivir. Pero es el momento en el que, así como una madre, cuando ve en peligro la vida de un hijo, saca en el temor que tiene la fortaleza necesaria para defender la vida de su hijo, de esta manera también sacar lo mejor de nosotros para fortalecer el espíritu, la razón y la voluntad de poder vivir responsablemente, pero con la convicción de que vamos a seguir viviendo en la realidad que nos toca en este momento con esta pandemia. Hemos de evitar que el miedo nos paralice. Y la Sagrada Escritura, a lo largo y a lo ancho de sus textos, en diversos libros, muestra cómo, de modo especial, Dios viene a darnos confianza. Una confianza que se genera en la paternidad de Dios. Dios no te abandona. El miedo va ligado a la confianza y son como realidades, no te digo intrínsecas, pero que van una a la par de la otra, porque el miedo necesita de la confianza y la confianza modera el miedo. Y uno se pregunta, ¿y en quién voy a tener confianza? Uno podrá tener las confianzas naturales en las medidas sanitarias, en las prevenciones de seguridad, en el hecho de cuidar los detalles que se nos indican. Y eso es una confianza buena y necesaria en el orden natural. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como seres humanos, ponemos nuestra confianza en la asistencia de Dios. Esto nos refuerza a nosotros el considerar que
la vida humana no es puro algoritmo, no es pura inteligencia artificial, no es pura ciencia, no es puro fenómeno científico, no es puro fenómeno natural, donde Dios no se inserta con su confianza y su ayuda en la realidad que nos toca vivir. Por eso nosotros confiamos en Dios, que nos inspira, nos ilumina, nos tiene de su mano. Confiamos en Él de tal manera que aun cuando tengamos dificultades, sabemos que Dios no nos abandona, que Dios no nos abandona. Es una realidad que en el orden espiritual la tenemos que profundizar. Señor, en vos confío. Una confianza que viene de sabernos hijos de Dios, pero que al mismo tiempo implica lo que en la espiritualidad se llama el abandonarse en los brazos y en las manos de Dios. Somos hijos de Dios. Indudablemente, queridos hermanos, una pandemia como la que nos toca vivir pone en crisis a muchas cosas. Pone en crisis la autosuficiencia del hombre. Pone en crisis el considerar que el dinero todo lo soluciona. Leía hoy una placa virtual de la hija de un gran empresario español, famoso del mundo de las petroleras, que decía, el dinero de la empresa está presente. El dueño de esa empresa entró enfermo, murió solo y no se pudo despedir de nadie. Él se fue, el dinero quedó y no pudo hacer nada en favor de él. La idea de la placa de la hija vislumbraba de modo especial que cuando uno pone solamente la confianza en las cosas temporales, la vida nos da sorpresas. Crisis a la misma economía, pone en crisis a la realidad de sabernos todos poderosos, una humanidad que está quebrada o que está puesta de rodillas frente a una realidad microbiológica pequeñísima y que verdaderamente es como un gran examen de conciencia de la humanidad que esta pandemia nos lleva. En medio de esa realidad, los hijos de Dios confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. Les decía que el miedo nos paraliza, pero que la confianza nos serena y nos libera interiormente, aún en medio de esa realidad. Pero hay un tercer momento, un tercer paso que tenemos que lograr o tenemos que tratar de superar. Y es que estas enfermedades globales, como la que vivimos, tienden a autoexcluirnos o a volvernos muy individualistas, de tal manera que consideramos que hay que salvarse solo. Hemos podido ver en estos días en diversas partes del mundo un nuevo fenómeno de discriminación que viene a través del tema de del posible contagio. Hemos podido ver edificios que rechazan a médicos que viven allí, que están 12, 15 horas salvando vidas, que cuando llega a su propio edificio los vecinos lo corren, lo expulsan. Profesionales de la salud, enfermeros, y que indudablemente ha generado una suerte de discriminación entre nosotros, producto de una visión eminentemente individualista, egoísta. Y creo que esta es una enfermedad que la tenemos que erradicar, porque en este Lunes Santo, en el que vemos en el Evangelio cómo Judas se preocupaba de la bolsa del dinero y no de los pobres, se pone de manifiesto más que nunca frente a la pandemia que acá nos ayudamos todos porque nadie se salva solo.
si ustedes me permiten, en una visión geopolítica, más que nunca los países ven la necesidad del multilateralismo, porque nadie unilateralmente, ninguna nación por sí misma puede salvarse. Todos los continentes, los países, las naciones, las razas, estamos identificados hoy en una experiencia que nos unifica, que es la experiencia de una enfermedad que cruza transversalmente a toda la especie humana, sean blancos, negros, amarillos, poderosos o menos poderosos, científicos o personas más sencillas en su saber. A todos esta enfermedad nos iguala. Por eso, el considerar que el otro, en vez de ser un hermano, un próximo, es una persona extraña, ajena, que la debo rechazar como posible contagio, es la enfermedad del individualismo que no lleva sino solamente a vivir pensando en uno mismo. Por eso, el Papa Francisco, como muchos teólogos, escritores espirituales, pero también filósofos sociales, han planteado que esta pandemia debe llevar a una nueva cultura de la solidaridad. Una cultura de la solidaridad en la que nos demos cuenta que tenemos que ayudarnos mutuamente como pueblos. Y esa es una realidad que nosotros, desde el mismo Señor, una solidaridad que se hace en el lenguaje social, pero que en el sentido teológico es la caridad, el amor al prójimo. Por eso hay que superar los miedos con la confianza en Dios, pero pensando en cómo ayudar a los otros. Cuando uno tiene en claro la conciencia de la caridad que se hace socialmente solidaridad, se olvida de sus temores, porque se pone en el pellejo de los otros, que también sufren soledad, que tienen temores, que sufren realidades de enfermedades, de hermanos que están en pobreza, de hermanos que van a terminar en mayor pobreza. Y uno tiene que salir de su propio hueco, para decirlo de una manera, para ir a comprometida para salvar a otro hermano que es imagen y semejanza de Dios. Por eso la solidaridad aparece como una clave del servicio de la caridad a los otros. Y me dirás, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Porque yo estoy confinado en mi casa y la caridad me dice que yo esté en mi casa, es muy cierto, pero podemos hacer diversas acciones que nos ayuden, recordando las obras espirituales de misericordia y luego haciendo algo con las obras corporales. Pero cuánto bien podemos hacer en nuestra propia casa, ¿no? Tener paciencia con el defecto ajeno, saberlo sobrellevar, ayudar a enseñar al que no sabe, especialmente el tiempo de estudio de los hijos, comprender el defecto de los otros, dar consuelo al que está triste, a veces por los medios virtuales, ya sean por las redes, por el teléfono, por el chat, poder escuchar, poder ver al otro, poder preguntarle cómo anda, hacerle sentir que estamos cercanos. Y es estar pensando en el otro, olvidándome de mí. El día que yo me olvido de mí mismo, no tengo miedo, tengo confianza y genero acción de caridad al servicio de los otros. La confianza nos da una gran fortaleza y nos da al mismo tiempo una fortaleza que se hace activa en el servicio de los otros. La caridad, queridos hermanos, para ir terminando en estas breves meditaciones que queremos hacer, tiene que hacerse efectiva también en la ayuda de diversas instancias que se están haciendo. Si en tu edificio tienes a alguien que no puede salir para comprar algo, si ves un pobre en la calle o ves una actividad solidaria cristiana que se está haciendo, dentro de tus posibilidades poderla ayudar.
es bueno que podamos nosotros en este lunes santo volver a pedirle al Señor la gracia de romper el temor. No tengas miedo, no tengamos miedo. Dios está a la par tuya, Dios te acompaña. Y vas a poder ver, querido hermano, que esa confianza en Dios te da la fortaleza de seguir adelante al servicio de los demás. Hoy ha comenzado el lunes santo. Luego a las 20 horas vamos a tener la misa. Son meditaciones breves, 20 minutos, no más, en las que vamos a poder mañana, martes santo, poder meditar de otras acciones que nos llevan a considerar espiritualmente bien estos días del Señor. Mañana vamos a hablar de nuestra fragilidad, la fragilidad de la condición humana, la aceptación de ser humilde en reconocer que no somos todopoderosos. Que el Señor nos ayude y nos conforte, y hoy en tu casa, sin miedo, con gran confianza y sirviendo a los demás. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.